Muy buenos días, queridos amigos, estoy feliz de estar de nuevo con ustedes. Yo soy el abuelito y hoy les traigo, después de mucho tiempo, otro video de instrucción e información que quiero agradecer. El Consejo para la Guerra en los últimos días ha tomado una serie de decisiones que vamos a ir comunicando a ustedes. Hoy les voy a hablar de una de esas decisiones y para eso se requiere que explique algunas cosas. Por el material de hoy, pues muchos podrían decir que yo no soy economista para tratar este tema, pues eso sería un juicio muy precipitado. Yo soy matemático y parte de mis actividades comerciales en mi vida han sido como contador institucional y privado. Eso me califica para abordar el tema y porque además considero que deben saber esto para que entendiendo la primera parte del programa puedan entender lo que les traigo al final. Espero mantenerme con lo esencial del tema y acabar en una hora o menos, y así respeto el tiempo de los que me ven. Pero para empezar, van a ver segmentos de un video que hice hace unos años atrás, pero la información es la misma. Al principio de comenzar a transmitir, yo hice este video a que reparta su testamento, a que lo ejecute. Y esa persona usualmente lo escoge con alguien de confianza para estar seguro que se cumplan sus deseos, para distribuir la herencia. Pero también hay otros ejecutores y de esos son de los que vamos a hablar hoy. No son referidamente a alguien que muere, sino a una persona que está dando la confianza a que le repartan el dinero que asigna para una misión específica. Vamos a darle unos datos preliminares primero y quería decirles que pues todos, absolutamente todos sabemos que sin dinero es casi imposible hacer algo o llevar adelante un proyecto, y muy especialmente si el proyecto es un proyecto político. En el caso de los cubanos de la actualidad, pues recabar fondos para la lucha dentro de Cuba es casi imposible porque hay escasez de recursos dentro de la isla, la gente no tiene dinero, por lo tanto el dinero debe venir del exterior. Desde la época de los mambises, los ciudadanos desde el exterior y hasta de países extranjeros simpatizantes han contribuido a las causas por la libertad de Cuba. Cuando un país aporta a una causa, usualmente se hace en secreto y no abundan reclamos de transparencia, pues se supone que el ejecutor es el que mejor sabe cómo se va a utilizar el dinero o los bienes donados, porque pueden ser hasta armas. En el caso de donaciones privadas, pues puede pasar lo mismo, pero aquí hay un elemento en la ecuación que no siempre abunda, y es que cuando hay cubanos envueltos en estas transacciones, las cosas cambian. En mi opinión, a causa del daño antropológico causado por la dictadura en todos los ciudadanos, abunda la desconfianza y el sentirse con derecho a cuestionamientos pueriles. Yo considero que básicamente, si no contribuiste, no tienes derecho a cuestionar, y es mejor no meterte donde no te tienen intereses. Incluso si la donación es mínima, tampoco tienes ninguna autoridad. Ya lo diste. Aún con una gran contribución, si no hubo previo acuerdo de algún documento legal que medie, pues tampoco debes reclamar explicaciones de cómo se usó el dinero. Tú le diste el voto de confianza a la persona. Les dejo de comparación el caso de Antonio Rodríguez, al que pocos cubanos, que yo sepa, le han dado algo, pero todos quieren saber qué hizo con el dinero. Y solo le preguntan a él cuando otros también recibieron fondos en esa época. La dictadura ha acusado a muchos. Aquí les traigo un ejemplo de algo muy viejo. Esto pues les muestra a ustedes cómo la dictadura actual, que en aquel momento era una guerrilla incipiente, pues reunía dinero y se buscaba fondos para comprar armas, para pagar viajes, actos terroristas, etcétera. Aquí tienen a la derecha unos bonos del 26 de julio de 2 pesos. Aquí está por las dos caras. En el frente pueden ver ustedes que tiene la firma de Raúl Castro a la izquierda y tiene la firma de Fidel Castro a la derecha. El frente con la bandera cubana y clavada en el mismo corazón de la provincia oriental. De estos tengo entendido que también había bonos de A5 y de A10. El de A5 yo nunca lo vi, pero el de 10 sí tuve oportunidad de verlo.
Es más, tengo una pequeña historia que contarles. Cuando en el año 61 el gobierno cubano empezó a recoger a todos los sospechosos de no ser simpatizantes con el gobierno a causa de la invasión de Bahía de Cochinos, andábamos en bicicleta con unos amigos por el pueblo y vimos cómo la policía, realmente milicianos con fusiles, iban a casa de un señor que era dueño de una tienda de ropa que se llamaba La República. Fueron a recogerlo, porque recogieron en el pueblo a todos los que se oponían al gobierno o que eran sospechosos de no simpatizar con el gobierno. Entre ellos cayó mi padre. Y la mujer, pues cuando ya se llevaban al esposo, salió corriendo afuera con un paquete de bonos del 26 de julio en la mano, reclamándole a los policías que se llevaban al esposo que su esposo había colaborado con el gobierno y que había dado mucho dinero. No le hicieron absolutamente ningún caso y se llevaron a su esposo. Lo que pasó fue que después que se fueron, ella con rabia tiró los bonos a la calle y nosotros pues tuvimos el chance de recogerlos. Aquí vemos a la izquierda otro bono, ya no de la época de la guerrilla, sino ya cuando el gobierno estaba establecido, que quiso seguirle sacando dinero a la gente que ya le había donado antes y empezó a vender estos bonos de a peso para la campaña de la candidatura revolucionaria. No sé qué hicieron con ese dinero, pero pues como siempre, esos fueron los primeros, las primeras cosas que nos mostraron a nosotros los interesados que estaban por el dinero. Una cosa curiosa que quiero hacerles notar sobre el bono es que aquí en la parte derecha, en la parte de arriba del bono, aquí arriba dice libertad o muerte, y debajo se ven unos puños aguantando bonos, quizá como para darle un ánimo a las personas a que se hicieran del bono y lo compraran. En aquella época yo me acuerdo que los críticos de la revolución decían que las figuras eran realmente una banda de guanajos y que Fidel les estaba indicando para dónde ir. Si miran la foto, pues pueden ver que esto fue pintado a mano y realmente si se tiene buena imaginación, sí se puede ver una banda de guanajos aguantando el bono en las manos. Vamos a hablar un poquito más del problema de cómo surgió o cómo llegamos a las condiciones actuales que hay para financiar y sufragar los gastos de la lucha contra el comunismo. A finales del año 69 había un empresario de origen cubanoamericano de nombre José Elías de la Torriente. Este señor creó un plan sin precedentes, eso nunca había existido antes. Empezó a decir que tenía una forma de derrocar al gobierno cubano y que tenía la solución. Y pues imagínense, ya en el año 69 la gente estaba desanimada porque habían pasado unos años de Bahía de Cochinos y todo el mundo se volcó a apoyar a Elías Torriente. Ahí empezó a recoger dinero y llegó a recoger millones. Hubo incluso donaciones de más de $100,000 de una vez. Al poco tiempo, a causa de la inactividad de Torriente y de que lo único que había hecho era haber mandado una lancha al pueblito de Boca de Samá en Oriente a disparar unos tiros, pues algunos dirigentes de otras organizaciones cubanas empezaron a lanzarle dardos, afirmando que el dinero se estaba desviando a negocios de bienes raíces que él y su hermano tenían. Torriente murió en su casa por un balazo de un francotirador y nunca se supo nada de nada. La policía nunca arrestó a nadie y ahí quedó todo. Por esa época era muy fácil que murieras de un balazo aquí en Miami y también era muy fácil que te pusieran una bomba en tu fábrica, en tu negocio, por cualquier diferencia que tuvieran contigo. De eso yo me enteré y recuerdo cuando una vez que llamé a mi madre por teléfono y me contó de lo que había ocurrido porque ella vivía muy cerca de él. La casa de Torriente estaba por cerca de Riviera y la US One. A partir de ese entonces el exilio perdió esperanzas y no hubo más donaciones significativas. Para llenar el vacío dejado por este triste evento y cansados de los fracasos de la CIA, entró la Agencia Internacional de Desarrollo, USAID, algunos cubanos le dicen USAID, a proveer fondos para la libertad de Cuba, a la vez que lo hacían algunos millonarios de origen cubano. A continuación, una lista de las cantidades aportadas por la Agencia Internacional de Desarrollo a la causa cubana. Aquí tienen 20 años
con las cantidades que el gobierno destinó a Cuba para gastarse dentro de Cuba. Este dinero no incluye dinero que se han gastado por otras funciones aquí en el exterior, se gasta en todo. Aquí se ha pagado hasta para cómo hacer un plan y lograr una transición sensible dentro del país. Estos son 249.5 millones que se destinó directamente a la isla en los últimos 20 años. Está separado por cada año. La USAID de 500 millones de dólares que otorga al año lo divide en 72 países. Así que ya pueden darse cuenta ustedes que Cuba lo que recibe es básicamente menos de un 1% en algunos casos. Aunque yo lo considero un trabajo sutil, yo invito a los cubanos malintencionados que quieran saber dónde está el dinero a que miren las cifras y empiecen a buscar las decenas de personas que administraron el gasto de esta cantidad tan grande y se dejen de cuestionar los centavos de los que ya conocemos. Aclaro que esta suma solo provino de la Agencia Internacional de Desarrollo y no contiene para nada la ayuda que se recibe dentro de la isla hecha por cubanos privados que viven en el exilio y que yo les aseguro son cantidades también muy considerables. Todos los presidentes por igual, demócratas y republicanos, cooperaron a esta ayuda, siendo Donald Trump el que menos ha contribuido aún. Si calcula usted un doble periodo y que no incluye el año 2021. Está desglosado de la siguiente manera: Donald Trump 22.2 millones, Barack Obama en sus 8 años 99.8 millones y George Bush 127.5 millones. Las NGOs, organizaciones no gubernamentales, son los medios que utiliza la Agencia Internacional de Desarrollo para hacer llegar el dinero a su destino final. Esto lo hacen también otras organizaciones filantrópicas y organizaciones políticas. Así funciona. Se hace una invitación o convocatoria a las agencias no gubernamentales para que soliciten administrar el dinero asignado para el proyecto. Deben hacerlo presentando un plan, ya que el dinero se otorga para un uso específico y luego de otorgado usualmente se requiere rendición de cuentas periódicas. Quiero explicarles que esto no incluye las organizaciones no gubernamentales que submiten a la USAID un plan con específicos gastos y requieren una cantidad de dinero. Esas aprobaciones a veces son más fáciles. Después de haber adquirido una parte o el total de los fondos, esa NGO debe nombrar a los participantes, asignarles las funciones y comenzar la distribución del dinero para que puedan trabajar en el proyecto. USAID puede solicitar rendición de cuentas durante el proyecto o solo en la culminación del mismo. Es normal que un % de la asignación sea destinado a funciones administrativas para asegurar el éxito del proyecto. Usualmente entre el 75 y el 95% del total del dinero, si llega a la línea roja, que es la base a la que se destina el dinero, pues se considera que ha sido un éxito. Con todo, es una bendición para una NGO ser receptora de una de estas ayudas, pues sin dinero, aunque haya buenas intenciones, no se logra nada o se logra muy poco. Aquí tienen una idea, un gráfico que les va a dar una idea de cómo sería la cascada de distribución de fondos. Usualmente el origen, es decir, el que otorga los fondos, pues invita, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando ahora, o que vamos a hablar específicamente, invita a las NGO a que soliciten tomar una posición en este proyecto y repartir el dinero. Aquí tenemos en este caso 2 NGOs. Es imprescindible que haya comunicación entre ellos para evitar que los receptores reciban dinero de diferentes NGOs. Cada NGO pues lo reparte a las organizaciones o a grupos y estos a su vez se lo dan a los receptores finales. Aquí en el NGO número 2 en este caso puse de ejemplo que solo se lo reparte a grupos diferentes. Estos grupos a veces no existen y tienen que ser creados para lograr los objetivos a los que se destinó el dinero.
Aquí aparece un fragmento de la más reciente convocatoria que hizo USAID en rasgos generales. Esto fue en agosto del 2020. Les copié los objetivos. Esto solo es una zona parcial del documento, pero les da básicamente a lo que se refiere. USAID busca aplicaciones de organizaciones con experiencia en Cuba o en países cerrados similares que desean enfrentar los siguientes objetivos: analizar y perseguir la explotación de la fuerza de trabajo cubana relativa al turismo y o la hospitalidad o la industria hospitalaria. Relacionado a los objetivos que están arriba, los aplicantes interesados deben proveer una detallada propuesta para, primero, herramientas de desarrollo, sistema de reporte y una red que consistentemente pueda investigar, coleccionar y analizar información verificable sobre la explotación de los trabajadores cubanos. Otro punto: presentar plan para articular y publicar sus hallazgos dentro de Cuba y de Latinoamérica y con cuerpos regionales e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Planes para educar trabajadores explotados dentro de Cuba para los estándares globales y estrategia de análisis ofrecida por pasos que el régimen cubano puede tomar para mejorar estos derechos. La programación debe ser consistente con el memorándum del Acta Presidencial Nacional de Seguridad de los Estados Unidos hacia Cuba del año 2017, del Acta de Libertad del 96 y del Acto de Democracia de 1992, todos los cuales están detallados y aquí dice el número donde se puede buscar esa información. Apoyo puede que no se provea a ningún individuo afiliado con el régimen cubano. Es decir, que esto elimina a personas que trabajan con el sistema a que participen en el programa. Los que reciban los prospectos a recibir este trabajo, se les pide que envíen preguntas sobre el programa a la siguiente dirección. Y aquí pone la dirección. USAID dice que los líderes de los programas, o en este caso los ejecutores, deben tener por lo menos 10 años de experiencia manejando e implementando similares programas de desarrollo, con experiencia preferida de trabajo en programas por la libertad y la democracia de Cuba, por la democracia, no dije libertad. Aquí termina el documento. A pesar de que la convocatoria explica en un texto que no he mostrado que no se debe duplicar objetivos contenidos en otras propuestas, los líderes deben consultar con los demás receptores para que los fondos no lleguen desde diferentes orígenes a las mismas personas. No sé si se dieron cuenta en la imagen anterior que yo les explicaba que debía haber comunicación entre las NGO para evitar esto, de llegar al mismo grupo con dinero desde diferentes puntos. Y lo digo porque en este caso específico, USAID está pidiendo que 3 NGO apliquen para que cojan el dinero. Así que van a ser 3 organizaciones diferentes las que van a entrar a Cuba a buscar hacer ese trabajo. Y si no hay comunicación entre ellos, pues puede que una misma persona o un mismo grupo reciba dinero de las diferentes NGOs. Algunos especialistas no recomiendan esta comunicación, especialmente en este caso donde se corre peligro de ser detectado y ser víctima de represalias por parte de la dictadura. Manteniendo en secreto cada acción, se cuida la seguridad de los participantes. Es bueno recordar que vimos con mucho dolor a través de la televisión cómo los miembros de ISIS decapitaban a contratistas de USAID, y también vimos en la misma Cuba como Alan Gross fue a la cárcel de la dictadura por proveer teléfonos satelitales
a la comunidad judía dentro de Cuba. Es penoso ver a veces que agentes no muy bien preparados por la USAID o no muy bien advertidos caen víctimas de los enemigos. Es bueno ser discretos sin buscar protagonismo ni dejar que el entusiasmo juvenil lo eche todo a perder, especialmente aquellos que ya han cometido el error de hablar de más y muy pronto cuando dinero otorgado se refiere. Esto va a ser casi el resumen. Vamos a tener que esperar hasta el mes de enero para conocer los beneficios de esta asignación del dinero para Cuba. Pero ya recientemente comenzaron a surgir noticias que actualizan la información que ahora les estoy dando. El viernes pasado, no lo vi el viernes, lo vi el sábado, en diferido, pero la directa fue del sábado. Eliezer Ávila anunció que planea solicitar una asignación de entre 100,000 y $1,000,000 para usarla de ayuda económica a empleados de la salud, la educación y el arte. Esto me pareció maravilloso y creo que si se logra va a ser una herramienta de oposición a uno de los medios que usa la dictadura para someter a los ciudadanos. Bravo por Eliezer y muchos éxitos en esa misión. Ahora, volviendo al desarrollo del tema principal, veamos cómo podría ser distribuida una asignación como la que hablamos ya, usando ejemplos que no son reales, pero ayudan a definir. En la convocatoria de USAID se hablaba que los 3 millones se dividirían entre 3 NGO. Yo voy a usar solo 2, pues como ejemplo serán suficientes. Aquí les traigo de nuevo un gráfico como el anterior que les presenté, pero ya aquí nombro específicamente agencias y personas que realmente son imaginarias. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero les da una idea exacta de cómo funciona. USAID destina el dinero y se lo da, por ejemplo, a una organización que se llama Cuba Trabaja y a otra NGO que se llama Estamos Listos. Estas dos NGOs, como les hablé antes, podían tener comunicación entre ellos, aunque no se sabe nunca cuánto puede beneficiar esto, porque si una indiscreción de un lado ocurre, pues va a afectar toda la pirámide. Pongamos, por ejemplo, en el caso de este imaginario NGO, Cuba Trabaja, pues va a buscar grupos a donde distribuir ese dinero. Y se lo da, pongamos, por ejemplo, al Partido Unido y a un enlace para turismo. Recuerden que las cosas principales de este préstamo, por ejemplo, que se convocó en agosto, pues es para ayudar a la gente que trabaja en el turismo, a la gente que escribe y habla y son los que van a publicar estas cosas, y a los trabajadores de la salud que también son afectados por las medidas del castrismo, por la esclavitud especialmente de los médicos. Pues el Partido Unido, por ejemplo, baja dinero a las calles y da dinero directamente a prostitutas y proxenetas que van a contar sus historias, que van a hacer videos, que van a llevarle al mundo la noticia de la realidad que están viviendo en esa nación. Otro grupo, por ejemplo, pues va a buscar personas que en sus trabajos, con sus palabras, con sus acciones, con evidencia, prueben que el gobierno cubano los está esclavizando en su trabajo. Y así, pues la otra NGO estaría dándole, por ejemplo, su dinero a una organización imaginaria que sea Escritores y Artistas Unidos, que tienen contacto entonces con agentes libres que puedan localizar elementos necesarios y con periodistas independientes que puedan traer la noticia al resto del mundo. Aquí tenemos también el nuevo grupo de la salud, que podría ayudar entonces a los empleados de la salud esclavizados. Y así el dinero bajaría, o como una cascada, se distribuiría y llegaría exactamente a donde tenía que llegar, produciendo los resultados esperados. En el pasado, los cubanos sufragamos los gastos de la lucha con dinero cubano, pero las leyes norteamericanas fueron acabando con eso. Y hoy, USAID otorga el dinero solo a instituciones que impulsen la lucha pacífica. Contra la lucha armada está el FBI infiltrada constantemente y hasta la policía de Miami tiene agentes solo dedicados a eso. Los cubanos más atrevidos
operaban desde la Bahía de Biscayne o Cayo Maratón, y los más conservadores desde las marinas de Broward y hasta desde las Bahamas. Sin excepciones, todas las intenciones se frustran. Así que no quedó más camino que la lucha pacífica. Si para la lucha armada se necesita dinero, para la lucha pacífica se necesita aún más. Tomemos todas las oportunidades que se presenten para recaudar capital. Hagamos un esfuerzo máximo para reducir los ingresos de la dictadura y así tendremos la oportunidad de lograr el éxito de la misión. Una Cuba libre de dictadores. Aquí a la parte derecha le puse un escudo que representaba muy bien lo que estaba diciendo en este último párrafo. En el escudo pues te ponen a realmente un águila, parece un buitre, y esto viene a ser los gobernadores, y dice por la razón o la fuerza, es decir, te gobierno a las buenas o te gobierno a las malas. Esto no es más que un texto que se usa en los publicistas de desktop para cuando tienen algo que no lo pueden explicar con palabras o no hay texto disponible y lo rellenan. De todas formas, viene muy bien al caso. Yo voy a terminar ya. Les doy las gracias y les pido por favor que se suscriban al canal, que me den un poco de apoyo. Recuerden que la suscripción es el único aliento que yo recibo de ustedes y puedo saber si de verdad mi trabajo está siendo apreciado. Que pasen todos muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Bueno, después de haber visto esta presentación, voy, para ser breve, al anuncio. No es desconocido de nadie que cualquier simple campaña pública requiere de cierto poder de fondos para pagar materiales y para asegurar servicios. La causa de la libertad de Cuba es una causa monumental. Yo he estado envuelto en esta causa por la mayoría de mi vida y sé cómo cada cosa que se hace cuesta dinero. La causa de la libertad de Cuba no incluye que yo, personalmente, o nadie, sea responsable de pagar por los gastos en que se incurra para lograr la libertad, porque en este caso pues estaríamos comprándola y esa no es la idea. Ya vieron el segmento anterior cuánto se ha invertido por el gobierno de los Estados Unidos para llevar la lucha pacífica a la dictadura cubana. Esos millones han molestado a la dictadura medianamente, pero a través de los años nada sustancial se ha logrado. En el pasado, con muy poco dinero, comparado con los gastos de USAID, se lograban acciones armadas contra la dictadura. Hoy el Consejo para la Guerra y tiene propósitos que cuestan dinero y que será responsabilidad de los que deseen la libertad de Cuba el poder proveer estos fondos. En el pasado teníamos múltiples vías para recibir fondos, pero los tiempos han cambiado y las familias que donaban han muerto y aún viven en una modesta pensión otros, y los que heredaron millones de sus padres cubanos que sí donaban, pues ahora no lo hacen porque ya esos herederos no están comprometidos con la causa cubana como lo fueron sus padres. Nos toca a nosotros poner lo que podamos sin sacrificar a la familia por la libertad de Cuba. Hoy los miembros del CPA subvencionan sus gastos propios de su propio bolsillo, pero es una vergüenza que sea así. Nadie tiene que pagar dinero en materiales impresos, licencias, permisos, publicidad, uniformes y hasta balas para practicar, cuando la libertad de Cuba es para todos y todos deben contribuir. No tenemos siquiera un local donde podemos reunir, porque el compromiso que requeriría el pago del local sería una onerosa carga para cualquier persona regular, que tendría que sacrificar entonces a su familia para poder completar estos gastos. El CPGA ha decidido emitir bonos para sufragar sus gastos operativos, y los bonos van a tener diferentes denominaciones, comenzando con el bono de $20. Así habrá denominaciones de 50, de 100, de 500 y hasta de 1000. Es decir, que vamos a tener entonces 5 bonos, 20, 50, 100, 500 y 1000. Los que adquieran estos bonos lo podrán exhibir como prueba de la contribución y el bono estará respaldado por el Consejo para la Guerra.
De lograrse la causa de la liberación de la isla de los actuales sátrapas que la controlan, pues a la isla de Cuba y a todos nuestros hermanos ciudadanos, pues el Ministerio de Hacienda del nuevo gobierno libre o la institución correspondiente, Banco Nacional o lo que sea, que controle la moneda, será responsable de honrar el compromiso de bono, comprándolo de vuelta al inversor original. Se ha determinado que tan pronto Cuba sea libre, ese bono agrega automáticamente un cero al valor nominal original. Con esto quiero decir que si una persona o entidad adquiere hoy, por ejemplo, un bono de $20, al triunfo de la liberación de Cuba, el bono tendría un valor de $200 en vez de ser de 20. Si el bono es de $50, pues sería entonces de 500. Recuerden, siempre agregando un cero. Y el de 1000 se convertiría entonces en un bono de $10.000. Esto está basado en la razón de compensar la acción patriótica de obtener el bono. El bono va a tener características secretas de seguridad en su impresión y será empadronado en un registro que asentará la identidad de quien lo adquirió originalmente. El bono dará la facilidad de ser traspasado hasta 2 veces, ya sea por venta de bono, herencia o donación. Y será necesario comunicar esta gestión al emisor, en este caso el CBGA, que siempre debe tener asentado el actual dueño de ese bono, para cuando decida redimir el bono o para certificar la autenticidad del bono en caso de venta o de traspaso. Muy pronto los bonos estarán expuestos al público para su obtención y el Consejo para la Guerra estará preparado muy pronto para ofrecerlo a quien lo desee adquirir. Esta es la información que tengo hasta ahora en relación con lo del bono y ahora les anuncio que en mi próxima dirá, y perdonen que les había detallado esto, yo tengo puesto que yo voy a transmitir todos los días a las 11 de la mañana y es lunes, miércoles y viernes por el momento, que tengo el plan futuro de hacerlo diario a las 11, pero recuerden, lunes, miércoles y viernes. Entonces ahora sí pues lo vamos a hacer estable. Bueno, pues yo les anuncio que en mi próxima directa se presentarán las opciones para el manejo bancario de la nueva república y de las posibles decisiones con el reajuste de las propiedades del Estado cubano que ahora están en manos de la dictadura. Es decir, toda la estructura económica o por lo menos monetaria de la nueva república, pues vamos a enfocarla aquí, vamos a discutir, aunque no está establecida claramente, pero sí van a tener parámetros y van a tener una idea ustedes de cómo va a ser eso. Pero será de control público tan pronto como estos sátrapas sean derrotados. Yo los invito a comentar aquí en el mismo video y yo les prometo que les voy a responder a todos y a cada uno de los que pregunten. Con esto me parece que ya abusé demasiado de su precioso tiempo y me despido con un abrazo fraternal para todos y les reitero el agradecimiento que tengo para todos y cada uno de ustedes por la paciencia, el amor y la comprensión que me muestran, cosa que les aseguro que les soy recíproco y les voy a mostrar siempre el mismo amor, la misma comprensión y la misma paciencia a todos ustedes. Recuerden que deben suscribirse al canal si aún no lo han hecho y que compartan mis videos.